¿Estás buscando destacarte en tu investigación, publicar en revistas científicas y alcanzar ese puesto académico o profesional con el que siempre soñaste? Todo comienza con una base sólida: entender el método cuantitativo de investigación. Imagina esto. Las necesito para mi tesis. Estás trabajando en tu tesis o en un artículo científico y necesitas demostrar con datos concretos que tus ideas tienen respaldo. Saber cómo manejar el método cuantitativo puede marcar la diferencia entre un estudio que convence y uno que pasa desapercibido. Hola, soy Luisa y hoy vamos a explorar juntos el método cuantitativo de investigación, una herramienta clave para responder preguntas científicas y presentar resultados sólidos. Si estás aquí, es porque quieres llevar tus proyectos al siguiente nivel. Acompáñame en este recorrido. El método cuantitativo es todo aquel que utiliza valores numéricos para estudiar un fenómeno. Los elementos de la investigación son claros, definidos y limitados. Son útiles cuando existe un problema con un conjunto de datos representables mediante distintos modelos matemáticos. La investigación cuantitativa es la contraria a la investigación cualitativa. Es frecuente en los campos de las ciencias exactas y en muchas ciencias sociales. También se conoce como método empírico-analítico y como método positivista. Para aplicar el método cuantitativo se debe tener un planteamiento cuantitativo del problema. Se usa para evaluar, comparar, interpretar y determinar causas. Puede dirigirse a explorar, describir, explicar. Por esto es que es muy usado en la metodología de investigación descriptiva o estadística. Se deben tener criterios del problema bien claros, delimitar el problema, tener bien delimitado el objetivo al que se quiere llegar. Debe haber una relación entre variables, por ejemplo, sexo y consumo. ¿Qué cantidad de carne consumen los hombres? ¿Qué cantidad de carne consumen las mujeres? Siempre es referente a problemas numéricos y deben estar basados, en el caso de que la muestra sea de individuos o personas, debe ser basado en el resultado de una encuesta o un cuestionario que se pueda luego tratar de manera estadística o matemática para obtener números, porcentajes como resultado. Si es el caso de un experimento, tiene que ser algo que sea observable. Se haya hecho un experimento, que se hayan hecho anotaciones sobre ese experimento, el desarrollo del mismo, las diferentes variables como la humedad, la temperatura, el comportamiento de la muestra que se está analizando, y luego esos resultados que van siendo por horas, por días, por semanas, etcétera, se analizan de manera numérica, se hace una comparación, se ven resultados. Si nuestra muestra, digamos, son plantas o animales, se debe haber ido al campo, se debe haber ido a hacer una observación de algunas características de esas plantas o animales. Estas características serán nuestras variables, puede ser el tamaño, el color, el comportamiento, y se va anotando día a día cómo ha sido ese comportamiento de estos individuos de las muestras. Luego, esos comportamientos que se anotaron día a día se procesan de manera estadística y dan como resultado porcentaje, media, algún resultado estadístico. Para esto es que se usa el método cuantitativo, y de esta manera. Las características del método cuantitativo: requiere variables numéricas. Siempre se debe expresar el problema de investigación a partir de datos analizados en una cantidad. No pueden ser sentimientos, no, todo es números. Entre sus técnicas se emplean las encuestas, los cuestionarios, las predicciones, los experimentos. Es un método objetivo. Esto significa que no analiza los puntos de vista. Lo que analiza son relaciones demostrables entre cifras y modelos matemáticos. Su punto de partida siempre es una hipótesis o alguna teoría que se busca comprobar. Los tipos de investigación cuantitativa. Está la investigación descriptiva. Esta especifica propiedades, características, rasgos de un fenómeno estudiado mediante técnicas de observación, análisis y demostración. Por ejemplo, es el caso que les decía, si van al campo a hacer observaciones sobre plantas, o si van a hacer encuestas a individuos en la calle, en la escuela, etc. La investigación analítica consiste en la comparación de variables determinadas entre grupos de control de estudio, registrando el modo en que los resultados se dan para comprobar o refutar algún análisis, alguna hipótesis
previamente establecidas. Estos son los casos, por ejemplo, de las encuestas de opinión en la calle o encuestas a profesores y alumnos en una escuela para saber, digamos, cómo se ha comportado la virtualidad en la escuela. Está también la investigación experimental. Son investigaciones fundamentadas en experimentos. Es la replicación de un ambiente controlado de un fenómeno natural, de manera tal de poder comprender y manipular sus variables. Por ejemplo, cuando están haciendo una vacuna, un nuevo medicamento, eso lleva días de observación de las muestras, comportamiento, anotaciones, que luego se procesan con un software para obtener resultados estadísticos de cómo fue el comportamiento numérico. Ejemplos de métodos cuantitativos. Un sondeo de opinión. Eso es en las elecciones políticas para saber qué candidato, qué cantidad de población apoya más o no a un candidato. Un registro de la efectividad de un medicamento contra el cáncer. Se basa en la tasa de sobrevivencia comparándolo con otro tipo de antídoto o otro tipo de medicamento para ese mismo resultado. Las variables. Las variables pueden ser variables independientes, se manipulan o controlan en la investigación, como el tratamiento, la intervención, el nivel de exposición, etc. Las variables dependientes se miden para evaluar los efectos de las variables independientes, como el rendimiento académico, la salud, la satisfacción del paciente, etc. Las variables intermedias o mediadoras se sitúan entre las variables independientes y las dependientes y ayudan a explicar la relación entre ambas. Las variables de control se mantienen constantes en la investigación para minimizar el efecto de otras variables que podrían influir en los resultados. En estadística, las variables se clasifican en diferentes niveles de medida según la naturaleza de los datos que representan. Los niveles de medida más comunes son variables nominales. Son variables categóricas que representan diferentes categorías o grupos como el género, la raza o la religión. No tienen un orden lógico y no se pueden realizar operaciones matemáticas con ellas. Y las variables ordinales representan categorías que tienen un orden lógico como el nivel de educación o la satisfacción del cliente. Se pueden ordenar, pero la distancia entre las categorías no es necesariamente igual. Las variables de intervalo son aquellas que representan una cantidad numérica, como la temperatura o la hora del día, tienen una escala numérica y la distancia entre las unidades de medida es constante. Sin embargo, no tienen un punto de partida natural. Las variables de ratio son variables que tienen una escala numérica y un punto de partida natural, como la altura, el peso o la cantidad de dinero. La distancia entre las unidades de medida es constante y se pueden realizar operaciones matemáticas con ellas. Es importante conocer los niveles de medida de las variables para poder seleccionar las pruebas estadísticas adecuadas para el análisis de los resultados de una investigación. En estadística, la población se refiere al conjunto total de individuos, objetos, eventos o cualquier otro elemento que se desea estudiar o sobre el cual se desea hacer inferencias. Por otro lado, la muestra es un subconjunto de la población. El objetivo de tomar una muestra es hacer inferencias sobre la población a partir de la información que se obtiene de la muestra. La muestra debe ser representativa de la población, lo que significa que debe reflejar las características y propiedades de la población de manera precisa y exacta. La elección de una muestra representativa es crucial para obtener resultados precisos y confiables. Para determinar la muestra correcta para tu investigación, primero debes identificar claramente la población que quieres estudiar. La población es el grupo completo de individuos, objetos o eventos que poseen las características que te interesan. Por ejemplo, si estás investigando la satisfacción de clientes en una cadena de restaurantes, tu población serían todos los clientes que visitan esa cadena de restaurantes. Si es posible, define el tamaño total de tu población. En algunos casos, esto puede ser difícil de determinar, pero intenta obtener una estimación razonable. Por ejemplo, si la cadena de restaurantes tiene aproximadamente 10.000 clientes en un mes, ese sería el tamaño de tu población. A continuación, debes decidir el nivel de confianza y el margen de error. El nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el parámetro poblacional verdadero. Un nivel de confianza comúnmente usado es el 95%. El margen de error o precisión es la cantidad de error que estás dispuesto a aceptar, generalmente expresado en porcentaje.
Por ejemplo, puedes decidir un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Para calcular el tamaño de la muestra, puedes usar la siguiente fórmula que aparece en pantalla, donde n es el tamaño de la muestra, n mayúscula el tamaño de la población, z corresponde al nivel de confianza, que sería 1.96 para el 95%, p es la proporción esperada de la población y si no se conoce se usa un 0.5 y E es el margen de error. Si tu población es muy grande o infinita, puedes simplificar la fórmula como estamos viendo ahora en pantalla. Una vez que hayas calculado el tamaño de la muestra, necesitas seleccionar a los individuos de manera que cada miembro de la población tenga una oportunidad igual de ser elegido. Esto se puede hacer mediante un muestreo aleatorio simple. Aquí podemos ver un ejemplo completo. Si nuestro tamaño de la población es de 10.000 y el nivel de confianza del 95% para un valor de Z de 1.96 y un margen de error del 5%, la proporción esperada P de 0,5. Si no se conoce, se usa 0,5 para máxima variabilidad. Usando la fórmula para una población finita, que es la primera que mostramos, podemos ver todos los cálculos. Por lo tanto, necesitarías una muestra de aproximadamente 370 clientes para tu investigación. Existen varios métodos de muestreo que puedes considerar dependiendo de tu investigación. El muestreo aleatorio simple, donde cada individuo de la población tiene una probabilidad igual de ser seleccionado. El muestreo estratificado, donde la población se divide en subgrupos o estratos y se toma una muestra de cada subgrupo. El muestreo por conglomerados. La población se divide en grupos, o sea, conglomerados, y se seleccionan grupos enteros aleatoriamente. El muestreo sistemático. Se selecciona cada késimo individuo de una lista ordenada de la población. Como consideraciones adicionales, podemos decir que un tamaño de muestra mayor generalmente proporciona estimaciones más precisas y aumenta el poder estadístico de los análisis. Asegúrate de que puedes acceder y recolectar datos de la muestra seleccionada dentro de tus limitaciones de tiempo y recursos. Una encuesta es un instrumento de recopilación de información que consiste en un conjunto prediseñado de preguntas dirigidas a una muestra socialmente representativa de individuos. O sea, nosotros primero debemos escoger la muestra a la que debemos aplicar esa encuesta, porque esa muestra debe saber sobre la problemática o el asunto que les afecta para poder responder la encuesta correctamente. La aplicación de las encuestas es un método muy común en los diferentes tipos de investigación. Siempre que se requiera un levantamiento de datos estadísticos, de recopilación de opiniones o bien de algún tipo de consulta masiva, la mejor herramienta a aplicar son las encuestas. Ejemplo, un sondeo político, de mercado o una evaluación de servicios. Las características de las encuestas. Es un método de observación no directa de la realidad. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que creer en lo que los encuestados nos dicen, pero no podemos ver su realidad, no podemos saber si lo que nos están respondiendo es verdad o es mentira. Es una herramienta de investigación sencilla, es económica y tiene una capacidad masiva de aplicación. Por ejemplo, nosotros veremos más adelante, pueden diseñar encuestas con una herramienta gratuita que posee Google, que es el Google Form, y se puede aplicar de forma masiva. Arroja resultados contabilizables, expresados en términos porcentuales, los cuales pueden ser interpretados fácilmente para llegar a conclusiones. Requiere mayor estudio y control para evitar que las respuestas ya estén determinadas por las propias preguntas. O sea, lo más importante de la encuesta es diseñarla correctamente, que las preguntas estén bien diseñadas para llegar realmente a nuestro objetivo. Recuerden, primero debemos elegir la muestra antes de diseñar nuestra encuesta, porque debemos saber cómo preparar las preguntas de acuerdo al público al que va dirigido, para que el público entienda las preguntas y además que las preguntas no tengan la respuesta implícita, porque de lo contrario el resultado queda mal. Entonces, ellas son una herramienta para captar a partir de una muestra elegida una aproximación a la opinión mayoritaria del público respecto a un tema. Y decimos aproximación porque recuerden que los encuestados pueden responder verdad o mentira. Eso no lo podemos controlar. Los tipos de encuestas. Existen varios tipos de encuestas dependiendo del criterio que se toma en consideración. Por ejemplo, atendiendo a la lógica expresada.
Estas son encuestas descriptivas. Se proponen reflejar la actualidad del tema en torno al cual gira la encuesta. Estas son las encuestas descriptivas. También tenemos las encuestas analíticas. Persiguen alguna clase de explicación o algún porqué al respecto. Para ello suelen contrastarse o interrelacionarse al menos dos variables diferentes. Quedamos que las variables eran las preguntas de nuestra encuesta. Entonces nosotros debemos hacer al menos dos preguntas que se contrasten o interrelacionen. Otros tipos de encuestas son por el método físico empleado para llevar a cabo la encuesta. El método físico es muy importante de acuerdo al tema y al público al que va dirigido. Están las encuestas a papel y lápiz. Es la que el encuestado debe rellenar y marcar en una hoja las respuestas que le pide en la encuesta. Están las encuestas telefónicas, aplicadas a través de un sistema computarizado que le pide al cliente que digite números correspondientes a las opciones que considera correctas en cada pregunta y lleva un registro de lo seleccionado. Estas encuestas deben ser muy simples porque de lo contrario son muy difíciles de aplicar o muy difíciles de responder por parte del encuestado. Están las encuestas digitales o web, realizadas de manera online a través de sistemas informáticos como Internet o piezas de software especializado. Estas son las que les mencioné anteriormente que se pueden, por ejemplo, diseñar con el Google Form. Hay muchísimas herramientas en Internet para diseñar encuestas. ¿Cómo elaborar una encuesta? Es recomendable seguir los siguientes pasos. Primero, definir los objetivos de la encuesta. Debemos saber qué deseamos averiguar, qué información buscamos. Tenemos que tener claro el tema y sobre ese tema que nosotros vamos a investigar. El segundo paso a tener en cuenta. Definir y delimitar la población a encuestar. Es lo que le decía anteriormente. La muestra de la población a la que le vamos a aplicar la encuesta la tenemos que tener bien definida. Pensar a quiénes se les va a preguntar de acuerdo a los objetivos de la encuesta. Si el objetivo de la encuesta no se corresponde con el público, no podemos usar esa muestra de público para esa encuesta. La población a encuestar debe ser apropiada para que las respuestas tengan sentido. De ello dependerá la validez de las conclusiones. Por ejemplo, nosotros no podemos ir por la calle preguntando, haciendo una encuesta sobre astrofísica, porque el público general no domina ese tema, no tiene ningún sentido y nuestra encuesta no va a tener el resultado deseado. El otro paso es diseñar las preguntas de la encuesta. Fíjense, primero definimos bien el tema, el objetivo, después el público, nunca la encuesta antes de la muestra. Entonces, estamos en el paso de diseñar las preguntas de la encuesta. Existen diferentes técnicas y modelos para ello, pero en general conviene siempre ir de lo más general a lo más específico, a través de un conjunto ordenado de preguntas breves, para que el encuestado no pierda el entusiasmo en responder. Se debe cuidar la estética de la encuesta y verificar que las preguntas no contengan las respuestas buscadas implícitas dentro de ella, que no introduzcan a cierta forma de pensar y que sean respetuosas y fáciles de entender. El próximo paso es aplicar la encuesta. Se debe llevar a cabo de un modo metódico y organizado, que influya lo menos posible en el modo en el que los encuestados respondan. Por ejemplo, si se buscan respuestas explicativas y profundas, es poco conveniente que la encuesta sea telefónica. El medio que nosotros vamos a aplicar para nuestra encuesta tiene mucho que ver primero cómo nosotros diseñamos las preguntas. Por último, debemos analizar los datos obtenidos. La encuesta no sería nada sin la interpretación de los datos que se obtienen, expresados en porcentajes estadísticos o de cualquier otra forma. Si todo ha ido bien, deberá tener una muestra que permita llegar a algún tipo de conclusión, incluso si esa conclusión es que la encuesta no ha conseguido determinar lo que buscamos. En ese caso, se deberá volver al inicio de estos pasos y rediseñar la encuesta, atendiendo a los errores del primer intento. Existen tipos de cuestionarios. Están los cuestionarios cuyas preguntas miden variables separadas, que recogen información respecto a asuntos y temas diversos, no necesariamente relacionados entre sí. A preguntas que no tienen relación una con otra de diferentes temas. Existen cuestionarios cuyas preguntas componen una escala. Las preguntas se encuentran estrechamente vinculadas, ya que le piden al encuestado que priorice, ordene o jerarquice distintos temas o asuntos. Los tipos de pregunta clave de todo cuestionario son las preguntas filtro, que determinan si el encuestado pertenece o no a un grupo poblacional que se desea estudiar.
que estos son sobre los datos personales o subjetivos del encuestado. El cuestionario puede ser anónimo o no, pero nosotros debemos hacer un grupo de preguntas, filtros que nos ubican al encuestado si pertenece correctamente a nuestra muestra o no. Debemos hacer también preguntas control, que sirven para determinar qué tan reales han sido las respuestas anteriores del encuestado, tratando de cazar alguna contradicción o preguntando lo mismo de manera diferente, para saber un poco si nos ha dicho verdad o mentira. Casi siempre en los cuestionarios de psicología, en psicología se utilizan mucho los cuestionarios, y se utilizan bastante las preguntas de control para comprender, porque sí debemos llegar al fondo lo más posible del pensamiento y la realidad de la persona que estamos estudiando, analizando. También hay preguntas abiertas. Estas son preguntas que el que recibe la encuesta o cuestionario responde con sus palabras. Escribe un párrafo, una oración, pero es libre la respuesta. Están las preguntas cerradas, en las que se ofrecen alternativas para seleccionar. Entonces, ¿qué son las preguntas abiertas y cerradas? Esto es importante porque si vamos a diseñar un cuestionario o una encuesta, nosotros debemos, o depende de nuestro tema, lo que necesitamos averiguar, debe llevar preguntas abiertas y cerradas o alguna de ellas. Las preguntas abiertas son las que permiten una respuesta libre. Tiene el individuo que responder con sus palabras, puede ser breve o puede ser larga la respuesta, pero es con sus palabras, es libre. Y las preguntas cerradas son las que limitan la respuesta a escoger de las respuestas que nosotros le ofrecemos, que pueden ser de sí o no, pueden ser de selección múltiple o pueden ser de selección de una sola respuesta. Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, sí o no, etc. Las características de las preguntas abiertas. Al no limitar las opciones de la respuesta, se obtienen respuestas mucho más variadas, diversas, creativas, de modo que son útiles para registrar una gama de matices. Son mucho más difíciles de evaluar y sistematizar. Quiere decir, si nosotros queremos hacer una evaluación individual, no es tanto problema. Pero si queremos hacer un análisis de la información de manera estadística, ya esta respuesta nos da un poco más de problema. Permiten detallar las ideas de quien responde. O sea, nos llevamos una idea más real de la persona que está respondiendo. Ahora, un ejemplo de preguntas abiertas. ¿Qué significa para usted la ley? ¿Qué opinión tiene de la nueva película que ganó el Oscar? ¿Qué tan importante es para usted la apariencia de las personas? Todas estas preguntas llevan respuestas libres. El encuestado tiene que escribir una respuesta. Vamos a hablar ahora de las características de las preguntas cerradas. No permiten libertad en las respuestas. Hay que escoger de las que nosotros le estamos ofreciendo. No se busca una diversidad, sino una distribución estadística. Son muy fáciles y rápidas de evaluar, porque se puede automatizar fácilmente el análisis de los resultados. No permiten distinguir o individualizar la información recibida. ¿Qué pasa? Están escogiendo una respuesta. Cualquier error inducirá en los resultados obtenidos. Si escogieron mal, no es lo mismo cuando uno escribe, equivocarse en ese caso es tus ideas, pero equivocarse en el caso. A ver, en los exámenes para escoger la licencia de conducción, el cuestionario, en este caso, todas son preguntas cerradas y puedes equivocarte en escoger una por otra. Y no porque no sepas el tema. A veces es por ir rápido. Muchas veces tienes un tiempo límite para responder esas preguntas. Son rápidas. Y la equivocación es por ese motivo. Ahora, las preguntas cerradas tienen una clasificación. Puede ser selección única. Nosotros le damos un grupo de respuestas y ellos solo pueden escoger una sola opción de las que se presentan. Ejemplo, bueno, malo, regular, muy malo. Solo escoger una respuesta. Ahora, de selección múltiple es cuando el entrevistado debe elegir entre una lista de aquellas opciones convenientes o puede seleccionar más de una respuesta. Te pueden preguntar cuáles son los 3 colores que más te gustan y está blanco, negro, azul, rojo, amarillo y uno escoge los 3 que más le gustan. En esas hay una variedad amplia de todas maneras. De ranking, cuando el entrevistado debe ordenar según su criterio las opciones disponibles. De escala, estas son cuando el entrevistado debe decir del 1 al 10 cuánto te gustó el servicio que fue ofrecido. Es numéricamente valorar una opinión. Ejemplos de preguntas cerradas. ¿Confirma que es usted universitario? Responda sí o no. Eso es una pregunta dicotómica. Tienes que responder una de las dos. Del 1, muy malo, al 10, excelente, ¿qué puntaje le darías al nuevo documental de Discovery? Esto es una pregunta de escala. Tú tienes que escoger numéricamente un valor. ¿Cuánto es
385 multiplicado por 14. Esto sencillamente es dar un valor, una respuesta, un valor posible. Entre las opciones de bueno, regular o malo, ¿qué tal le ha parecido el servicio de atención al cliente? Esto es para responder una opción, es de selección única. ¿Está usted de acuerdo o no con el aumento de los salarios de los maestros? Esta es dicotómica, ¿sí o no? El manejo gubernamental de la vacunación es excelente, bueno, regular, malo o deficiente. Aquí igual, aquí tenemos que estar escogiendo un solo valor. Vamos a ver un problema de ejemplo que pudiera ser una investigación de pedagogía donde se aplica una nueva técnica de enseñanza de una asignatura y queremos demostrar el avance de los alumnos. Para esto, podemos aplicar la técnica de recolección de datos de cuestionarios. Por ejemplo, en una primera situación, aplicamos un examen que demuestre los conocimientos aprendidos y se puede hacer una comparativa de notas de exámenes con alumnos que no recibieron esa técnica de aprendizaje, aplicando luego el método cuantitativo para el análisis de los resultados. En otra situación, también se pueden aplicar encuestas a alumnos y profesores con preguntas cerradas que permitan medir parámetros que devuelvan la calidad del método de enseñanza aplicado, utilizando luego el método cuantitativo para hacer el análisis de los resultados. Todo depende de los objetivos de la investigación y el tiempo y los recursos que se tengan para realizarla. En este caso, nosotros primero ubicamos la muestra a la que íbamos a aplicar las técnicas de recolección de datos, que podían ser estudiantes y profesores de la escuela donde se aplicó la nueva técnica de enseñanza de la asignatura. Ahora vamos a diseñar de manera práctica, utilizando el Google Forms, los distintos tipos de preguntas que se pueden incorporar en este ejemplo. El Google Form es una de las herramientas gratis que nos permite realizar encuestas o cuestionarios que se aplican por medio digital. Para iniciar el Google Form, dentro del Google Drive se da clic derecho en el formulario Google. Luego se escoge formulario en blanco. Tenemos un área superior donde se define el título y el subtítulo para la encuesta o cuestionario. Además, se puede personalizar el color y/o poner un banner que se quieran agregar, utilizando el botón superior. Preparamos las preguntas filtros del cuestionario, que nos permita clasificar nuestra muestra de investigación. Para agregar las preguntas, se utiliza el botón más de la derecha. Primero, la pregunta nombre. Este dato no es obligatorio en el caso de encuestas anónimas y es un tipo de pregunta abierta. La próxima pregunta es sexo y escogemos en la lista desplegable el tipo varias opciones, que permite escoger solo una de varias respuestas posibles. Es una pregunta cerrada. El software ayuda proponiendo respuestas posibles. La siguiente pregunta es edad. Es una pregunta abierta y se escoge el tipo de respuesta corta. Y en el menú de abajo de los 3 puntos se escoge validaciones de respuestas para validar que sea un número, la respuesta posible. A continuación, diseñamos la pregunta fecha y el software propone automático tipo fecha. Seguimos con la pregunta hora. Como pueden observar, todas las preguntas filtros, que pueden ser todos los datos que necesiten como variables de clasificación de la muestra, deben ser obligatorias. El orden de las preguntas se puede cambiar arrastrando la pregunta. Comenzaremos con las preguntas abiertas. Se escoge el tipo párrafo para que se pueda escribir libremente la respuesta. Y definimos una pregunta de selección múltiple, que deben ser del tipo casilla, donde se puede escoger más de una respuesta al contestar. A continuación, crearemos una pregunta de escala. Se escoge tipo escala lineal. En el botón superior Vista Previa, podemos ver cómo está quedando el formulario de preguntas. Como ven, las respuestas obligatorias no dejan avanzar. Cuando se concluye el formulario y se desea aplicar la encuesta o cuestionario, se utiliza el botón Enviar, que puede ser vía correo, y para esto se requiere tener la dirección de correo electrónico de todos los componentes de la muestra a aplicar. También se puede compartir por las redes sociales. Y por último, existe la opción de obtener el enlace del formulario, que se envía por WhatsApp o cualquier otra vía. Aquí vemos cuando se pega el enlace en un navegador, aparece el formulario para responderlo. Para trabajar en el resultado de la encuesta o cuestionario, se utiliza el menú Respuestas. Cuando se desactiva el formulario, no acepta más respuestas. En el icono Excel, se activa la posibilidad de exportar a una tabla Excel todas las respuestas, donde tendremos los datos del resultado de aplicación de la técnica de campo, encuesta o entrevista, para analizar los resultados.
Este Excel se guarda en la misma carpeta del Drive donde se encuentra el formulario. A medida que los encuestados van respondiendo las preguntas online, Google Forms va conformando gráficos estadísticos que nos permiten un nivel de análisis. Luego debe clasificarse la información para convertirla en numérica. Por ejemplo, bueno, regular y malo no es información numérica y se debe codificar. Bueno con 2, regular con 1 y malo con 0. A continuación, esa información en Excel que ya fue convertida a numérica, se importa en un software de procesamiento estadístico que veremos a profundidad en nuestro curso Análisis de los Resultados. En este caso, utilizaremos SPS. Has trabajado duro durante meses recopilando datos. Las encuestas están hechas, los experimentos completados y ahora tienes un montón de números, tablas y gráficos frente a ti. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Qué significan realmente estos resultados? ¿Cómo puedes estar seguro de que estás interpretando bien lo que te dicen tus datos? La interpretación de los resultados es la fase más crítica de tu investigación, el momento donde todo cobra sentido, ¿o no? Puede ser la diferencia entre descubrir algo significativo o pasar por alto patrones importantes. Aquí es donde muchos sienten que se están ahogando en un mar de datos. La interpretación de los resultados obtenidos es una de las partes más importantes del proceso de análisis. La interpretación de los resultados implica la identificación y explicación de los patrones y tendencias en los datos, así como la identificación de las relaciones entre las variables analizadas. Los consejos para la interpretación de resultados de un análisis son: comprender los conceptos clave. Es importante comprender los conceptos utilizados en el análisis de resultados, como la media, desviación estándar, el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, entre otros. Si no se comprenden estos conceptos, puede resultar difícil interpretar los resultados del análisis. Identificar los patrones y tendencias. Se deben buscar patrones y tendencias en los datos analizados. Esto puede incluir la identificación de valores atípicos, la presencia de picos o valles en un gráfico, la aparición de patrones repetitivos, entre otros. Evaluar la significancia estadística. Determinar si las diferencias o relaciones observadas son estadísticamente significativas o simplemente son el resultado del azar. Para poder evaluar esta significancia estadística es muy importante a veces tener un volumen de datos adecuado. Si el volumen de datos es muy pequeño, puede ser resultado del azar los resultados que estamos viendo en nuestra investigación. Considerar el contexto. Por ejemplo, los resultados pueden ser diferentes en diferentes momentos o en diferentes grupos de personas. Identificar las limitaciones del análisis, como el tamaño de la muestra, la calidad de los datos, la validez de los métodos utilizados, entre otros. Identificar estas limitaciones puede ayudar a explicar cualquier resultado inesperado o inconsistente. En general, la interpretación de los resultados de un análisis requiere un conocimiento sólido de las técnicas estadísticas utilizadas, así como una comprensión detallada de los datos y el contexto en el que se recopilaron. Ahora, para hacer la elaboración de tablas y gráficos para presentar los resultados, debemos identificar los objetivos de la presentación. Antes de comenzar a elaborar tablas y gráficos, es importante identificar los objetivos que estamos presentando. ¿Qué información se quiere comunicar? ¿Cuál es el público objetivo? Estas preguntas pueden ayudar a seleccionar tipos de tablas y gráficos más apropiados. Seleccionar el tipo de gráfico adecuado. Hay una gran variedad de tipos de gráficos como barras, lineales, pastel, dispersión, entre otros. Es importante seleccionar el tipo de gráfico adecuado para los datos que se quieren presentar. Por ejemplo, un gráfico de barras es útil para comparar las cantidades, mientras que un gráfico de línea es útil para mostrar tendencias. Presentar los datos de manera clara. Las etiquetas y leyendas deben ser precisas y descriptivas. Las tablas y gráficos deben ser fáciles de leer y comprender. Evitar el exceso de información. Demasiados datos pueden dificultar la interpretación. En general, se deben presentar solo los datos más importantes en nuestras tablas y gráficos. Ser consistente. Por ejemplo, si se utiliza un tipo de gráfico en un lugar, se debe utilizar el mismo tipo de gráfico en otros lugares para representar datos similares. Incluir notas explicativas. Por ejemplo, se pueden incluir notas sobre la fuente de datos, los métodos utilizados o las limitaciones del análisis. La elaboración de tablas y gráficos efectivos requiere un conocimiento sólido de los datos y del público objetivo.
Es importante seleccionar el tipo de gráfico adecuado y presentar los datos de manera fácil y clara de entender. Con la atención adecuada a los detalles, las tablas y los gráficos pueden ser una herramienta poderosa para comunicar los resultados de un análisis de resultados. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.